Crecí al lado de mi abuela desde que era pequeña. Mi madre quedó viuda muy joven, siendo yo una niña de 2 años, por lo que nos fuimos a vivir al lado de mis abuelos. Mi abuela fue para mí mi segunda madre, ya que mi mamá tenía que buscar el sustento. En aquella época, mi abuelo tenía un local en el mercado municipal del pueblo, vendía especias y chiles secos. Mi abuela vendía, en la mitad del pueblo, hierbas frescas medicinales y plantas de ornato. Ella le dejó su negocio a mi mamá para que lo trabajara, mientras que mi abuela se dedicó a la casa y a cuidarme. Ella era muy buena para los remedios y sabía mucho de los beneficios de las plantas, por lo que poco a poco le enseñó todo su conocimiento a mi mamá. Hasta ese punto, todo estaba bien. Mi abuela era una gran mujer y siempre lo fue. Solo que ocurrió un suceso lamentable en nuestra familia que hizo que mi abuela cambiara mucho, tanto que al final ya la desconocía. Esto no pasó de la noche a la mañana, sino que fue paulatino. Pasaron años para que fuera consciente de que algo siniestro se fue metiendo en el espíritu de ella y que cambió su ser y su alma por completo. Mi abuelita fue una persona muy linda conmigo, me cuidaba, me alimentaba, hacíamos las tareas juntas y también jugábamos en el patio de la casa. Era un espacio grande que solo tenía una cerca de alambre de púas. Al fondo había una puerta de madera que rechinaba cada vez que se abría o cerraba. A unos 50 metros estaba un río. A mí me gustaba ir a bañarme y a jugar todos los días. Mientras yo lo hacía, mi abuelita lavaba la ropa en una piedra grande. Ya estaba lisa de tanto tallar en ella. También otras señoras iban a lavar al río y, como llevaban a sus hijos, jugaba con ellos. En una ocasión pasó algo muy feo. Recuerdo que esa vez fuimos muy temprano al río. Todo estaba bien, nos divertíamos como siempre, cuando uno de los niños se sumergió al agua y ya no salió. Una niña fue la primera que gritó que Sebastián no se veía por ninguna parte. Todas las señoras dejaron de lado su ropa y se metieron al agua a buscarlo. Era una desesperación ver que el tiempo transcurría y Sebastián no aparecía. A los pocos minutos, escuchamos el grito desgarrador de su mamá. Lo encontró debajo del agua, atorado de su pie con unas ramas. Fue muy difícil poder sacarlo de allí. Mi abuelita corrió a la casa por un cuchillo porque con las manos no era posible desamarrarlo. Hasta que regresó y cortó con fuerza cada trozo de tallo, fue posible sacar a Sebastián. Fue impresionante ver sus ojos sin vida y con su piel morada. Era una imagen muy cruel y peor aún, escuchar los lamentos de su mamá. La madre de uno de mis amigos dijo que Sebastián no se pudo atorar él mismo. Lo más probable es que la bruja del pueblo lo hizo, porque esa manera en que las plantas estaban enredadas en su pierna no era lo más normal. Al contrario, todo fue premeditado. Y seguramente Ofelia fue la causante de esa muerte, porque ella era una bruja que, según las malas lenguas, tenía pactos con el diablo y acarreaba almas al demonio para entregárselas en ofrenda. En el pueblo, la señora Ofelia era muy conocida porque era capaz de aliviar a los enfermos, de hacer hechizos de brujería para que un negocio prosperara y muchas más cosas. Pero de ahí a que tuviera el alma tan negra para quitarle la vida a un ser indefenso como lo fue Sebastián y entregar su espíritu al mal se me hacía algo por demás exagerado. Nadie dijo nada en el río. Fue una manera de callar las habladurías, porque finalmente no nos constaba. Esas fueron las palabras que dijo mi abuelita, pero creo que lo dijo para que nadie siguiera hablando de Ofelia. Aquel trágico día regresamos con el ánimo hasta el suelo. Nadie habló durante el regreso. Mi abuelita se despidió con un corto adiós del resto de las señoras y nos metimos al patio. Yo le pregunté a mi abuelita si de verdad creía que Ofelia no lo había hecho. Ella se agachó para mirarme y me dijo que no. Seguramente fue un accidente, un lamentable accidente que costó la vida de ese pequeño. Aunque yo era una niña de 9 años, noté que sus ojos estaban entrecerrados, de la misma forma que lo hacía cuando se enojaba conmigo o con otra persona. Y tenía razón, porque la escuché platicar en la noche con el abuelo,
cuando le dijo que esa muerte no fue un descuido del pequeño, sino que ella vio una mano marcada en la pierna del pobre niño. Seguramente era la de ella, la de Ofelia. Mi abuelo quiso convencerla de que estaba equivocada, pero ella no cambió su postura, dijo un rotundo no, que ella fue la causante de la pérdida de ese pequeño. En ocasiones, mis abuelos tenían sus diferencias, pero por lo regular mantenían una muy buena relación. El recuerdo que mantengo de los dos era de su unión y del cariño que se mostraban. Quizás mi abuelita tuvo toda la razón, porque en varias ocasiones, cuando íbamos al río, llegué a ver algo que se movía entre lo espeso de la vegetación. Mi abuelita me dijo que pudo ser cualquier animal, una zorra en búsqueda de comida, un tlacuache o hasta un perro, pero que no tuviera miedo, todo estaba en orden. Pero yo llegué a ver que era una mujer la que se escondía entre la vegetación. Ya no dije nada para que mi abuelita no se enojara. También me pasó otro hecho que al principio me dio mucho miedo. Una semana después de la pérdida de Sebastián, yo estaba jugando en el patio con mi pelota cuando escuché un chistido. Volteé hacia el lado en el que lo escuché. Fui a la cerca y vi, escondida entre un árbol, a Ofelia. Ella me hizo una señal con su mano para que fuera hacia ella. Le dije que no con mi cabeza, pero me mostró un perrito. Era un cachorrito muy bonito. Emocionada, abrí la puerta de la cerca, que rechinó como siempre lo hacía. Seguramente mi abuelita se dio cuenta que me salía al escucharla crujir. Mientras yo me quedaba entretenida con el perrito, sentí un golpe muy fuerte en mi cabeza y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba recostada en mi cama con una manta en mis piernas. Mi abuelita rezaba el rosario. En cuanto vio que abrí los ojos, dejó el rosario y me preguntó cómo me sentía. Al ver que me encontraba bien, solo con un chichón en mi cabeza, se quedó más tranquila. Cuando llegó mi abuelo y mi mamá del mercado, desde mi habitación podía ver hasta la sala y la cocina. Así fue como noté que mi abuelita manoteaba con sus brazos. Yo la conocía muy bien, era la forma en que ella manifestaba su enojo. Mi abuelo buscaba la forma de calmarla. Mi abuelita era una persona muy buena y gentil, pero también de un carácter muy fuerte, que cuando algo no le gustaba lo hacía evidente y no se detenía por vergüenza. Le decía a las personas lo que pensaba de ellas. Era muy honesta, pero también había ocasiones en las que no medía sus palabras. En ese momento no lo supe, pero más tarde me enteré que fue con Ofelia a reclamarle. Le dijo que no se metiera conmigo ni con nadie de su familia, porque si lo hacía, se las iba a ver con ella y no le iba a gustar el resultado. Según me contaron, en aquella ocasión que mi abuelita fue a la casa de Ofelia, llegó tocando con fuerza su puerta. Desde afuera le gritaba que saliera. Y, como no salía, abrió la puerta con un cuchillo. Entonces sí salió Ofelia y se hicieron de palabras. Obviamente, la bruja del pueblo negó todo y se metió riendo de ella. Yo me di cuenta de que algo extraño hacía cuando nos quedamos solas. En la estufa puso a hervir distintos tipos de plantas, luego les puso especias. Cuando terminó todo, hizo un ritual y se puso a rezar en silencio, depositando el brebaje en un frasco de color ámbar. Nunca supe cuál era la intención de mi abuela, al menos en ese momento. Pero después me enteré que Ofelia se puso muy mal. La gente decía que ni sus hierbas ni sus hechizos lograron hacerla sentir bien hasta que fue a otro pueblo a curarse. Ahí fue el inicio de una rivalidad, o más bien dicho, de una lucha encarnizada de poder. Porque luego que Ofelia se sintió mejor, aunque ese proceso le llevó más de 2 meses, seguramente la señora supo que la causante de su malestar fue mi abuelita. Porque luego vino el ataque de la bruja del pueblo. Para ese tiempo, yo me sentía muy bien y mi abuelita estaba más tranquila, ya que no se asustaba cuando no me encontraba. Lo peor sucedió no conmigo ni con mi abuelo, sino con mi madre. Tengo bien presente ese día porque mi mamá me dio un beso en la frente, como todos los días, antes de irse a trabajar. Con mi abuelo,
me dijo que a su regreso me llevaría al circo que se había instalado en el otro pueblo, en la cabecera municipal. Así que esa tarde me quedé esperándola. Fue muy raro porque mi abuelito tampoco llegó, solo vi a mi abuela desesperada y me dejó encargada con la vecina. Ella se fue a mi casa junto con sus 2 hijas. No tengo presente los detalles sobre la muerte de mi mamá. Nunca supe, o no quise saber, cómo sucedió, porque creo que tuve un bloqueo emocional. Mi abuelita se puso como loca, como nunca antes la había visto. La desconocí tanto, al grado de que le tuve miedo. Rompió cosas, gritó, se arrancó mechones de cabello. No me enteré de más situaciones que pasaron porque mi abuelo me sacó de la casa y me llevó atrás, hacia el río. Ahí me explicó, a su manera, que mi madre ya no iba a estar conmigo, pero que desde otra parte me estaría cuidando siempre, que no me olvidara de eso. Ese fue el inicio del cambio radical que se fue gestando en mi abuelita. Le dolió tanto la muerte de mi madre que se volvió de un carácter agrio. Ya no jugaba conmigo, me cuidaba y me daba todo lo que necesitaba, pero estaba ausente. Ya no recuerdo verla sonreír como lo hacía antes. Ella se regresó a trabajar al puesto con mi abuelo, y cuando salía de la escuela me iba con ellos o me quedaba en la casa sola. Fueron tiempos muy difíciles en los que no tuve otra opción que adaptarme a mi nueva vida. Aunque también ese cambio tan fuerte que sucedió hizo que me volviera más consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Es por eso que me pude dar cuenta del cambio tan horrible que sucedió con mi abuela. Después, cuando mis abuelos llegaban del local en el mercado, mi abuela se iba un rato al río a lavar la ropa. En un principio me iba con ella, pero después dejé de hacerlo porque ya no me dejaba meterme. Me decía que era mejor no hacerlo porque no sabíamos en qué momento se podía aparecer Ofelia. Después de dejar su ropa secando en las piedras y las ramas de los árboles, se metía al cerro y tardaba mucho en regresar. Yo me quedaba en el patio esperando a que volviera. ¿A dónde iba y por qué lo hacía? Nunca lo supe. De lo que sí me di cuenta fue que llegaba extraña, con la mirada perdida, sin hablar. Caminaba como autómata, preparaba la cena y, sin decir nada, se metía a la cama y ya no la volvíamos a ver hasta el día siguiente. El abuelo también notaba su cambio, pero no hablaba de eso. Al contrario, me decía que era normal que estuviera así, que extrañaba mucho a su hija y que con el paso del tiempo iba a estar mejor, como lo era antes. Yo creo que mi abuelo me decía eso porque veía que me preocupaba, pero creo que en el fondo él tampoco se lo creía, ya que eran muy evidentes los cambios que surgieron en mi abuela. Y siguió cambiando. Una madrugada me levanté al baño. Casi no me sucedía que me dieran ganas de ir a esas horas, pero creo que algo me cayó mal y tenía diarrea. El baño se encontraba en el patio. Salí corriendo de mi cuarto y no noté que mi abuela estaba parada junto a la cerca. Iba de regreso a mi habitación cuando escuché un murmullo. Al voltear, vi a mi abuela con los brazos abiertos, diciendo algo. Desde donde me encontraba, no alcancé a distinguir lo que decía, pero creo que no era nada bueno, porque vi algo que me causó mucho temor, lo que hizo que me metiera corriendo a la casa. Desde dentro observé lo que hacía mi abuela. Algo oscuro, no sé definir con certeza lo que era, como una especie de bruma negra, salió de entre la vegetación y estuvo alrededor de mi abuela, mientras ella seguía diciendo cosas que no alcancé a distinguir. Lo que sea que fuese eso, acompañó a mi abuela durante un rato, luego se fue, como si el viento se lo hubiese llevado, aunque no había nada de aire. Todo estaba quieto. Se dio la vuelta y caminó de regreso con un andar lento. Hasta podría decir que torpe, porque en un momento creí que se iba a caer, pero se alcanzó a agarrar del árbol de tamarindo que estaba en el patio. Al darme cuenta de que ya se encontraba muy cerca, corrí a mi habitación y me metí a la cama. Vi cuando ella se encaminó hacia mí. No entendí el motivo por el que tuve miedo. No debía detenerlo, porque era mi abuela, pero fue algo que no pude explicar. Un miedo me invadió en todo mi cuerpo.
Antes de que llegara a mi lado, me cubrí la cabeza por completo con la cobija. Fue cuando noté un olor extraño en mi abuela. No era un aroma tan desagradable, pero sí desconocido. Luego, ella se agachó y se quedó un rato hincada en los pies de mi cama. Dijo una oración y se marchó a su cuarto, hasta que oí el rechinar del colchón cuando se acostó. Me levanté con cuidado y revisé lo que puso de debajo de mi cama. No lo pude ver con mucha claridad porque estaba oscuro, pero alcancé a notar que era un amarrado de plantas frescas. Creo que de ellas venía el olor que percibí, pero el lazo con el que amarró las plantas era negro, y eso era lo que olía muy feo. Para qué era el amarradito nunca lo supe. De lo que sí me di cuenta fue que mi abuela no volvió a ser la misma persona. Tanto mi abuelo como yo esperábamos que cuando pasara su duelo, ella se fuera transformando en la misma persona cálida y agradable que era, pero no sucedió de esa manera. Si tuvo un cambio, fue tan radical que todos en el pueblo se dieron cuenta. Su voz cambió, se le hizo más gruesa, hablaba solo lo indispensable, de manera pausada. Cada vez que lo hacía, daba con las palabras atinadas. Hubo ocasiones en las que me dio la impresión de que era capaz de leer mis pensamientos, sobre todo si me encontraba enojada. Para esa época, yo tenía 15 años y me molestaba mucho que me prohibiera cosas tan simples como que no me juntara con tal muchacha o muchacho. Me castigaba de todo con frecuencia. No me dejaba salir a pasear con mis amigos o, si me tardaba unos minutos más de lo normal de la escuela, eran unas regañadas las que me ponía. Llegué a maldecirla, y ella me respondía que tuviera cuidado con mis pensamientos, porque todo se cumplía. Se puso más delgada y un poco encorvada, y lo más notorio fue su cabello. Ya lo tenía con canas, pero de un día para otro le quedó completamente blanco, como si se hubiese puesto un tinte para dejarlo de ese color. Pero lo peor fueron sus ojos. Su mirada fue más profunda, tanto que sentía que al verme podía escudriñar no solo mis pensamientos, sino hasta mi alma. Además, se le hicieron más oscuros. Ella, al igual que yo, teníamos un color café claro. Se le hicieron negros, tanto que me daba la sensación de que su pupila la tenía dilatada todo el tiempo. Mi abuela siguió trabajando en el puesto del mercado, vendiendo lo mismo de siempre, aunque también empezó a vender breves curativos. Ese fue el nombre que les puso al preparado de hierbas que, según me enteré, eran efectivos para todo tipo de enfermedades, tanto naturales como malpaz. Nunca supe cuál era el contenido de su elixir, pero eran tan buenos que se corrió el rumor, no solo en el pueblo, sino también en los pueblos cercanos. La gente la buscaba todos los días, y en casa hubo más prosperidad. Aunque a la bruja del pueblo no le agradó para nada que mi abuela tuviera tanta clientela, porque muchas personas que acudían con ella la dejaron para irse con mi abuela. En su casa ya no había gente esperando a ser atendida, y no se iba a quedar tranquila viendo cuánta gente acudía con mi abuela. Mi abuela poco a poco dejó de ser la misma persona. Se convirtió en una sombra que aparecía y desaparecía en cualquier momento. La veíamos muy poco por la casa, ya que se dedicaba a atender a sus clientes y a preparar sus breves. Llegaba a la casa en la noche y hablaba muy poco, solo lo indispensable. Mi abuelo ya ni le decía nada. Creo que en el fondo él se dio cuenta de que ella ya no era la misma persona, porque así la trataba, como si fuera una desconocida. Como luego dicen, llevaban la fiesta en paz, pero entre ellos ya no había el mismo cariño de siempre. Aunque eso no fue todo, me di cuenta de que mi abuela se salía por las noches. No lo hacía todos los días, sino cada vez que había luna llena. Atravesaba el patio de la casa y se metía entre la oscura vegetación. Luego oía un ruido extraño, como si varias aves se comunicaran entre ellas y se marcharan. Mi abuelo y ella ya habían tenido muchas discusiones por lo mismo, por lo que él prefirió ya no pelear más. Dejó de preguntar y de reclamarle. Entre ella y yo ya no había nada.
Solo quedaban en pocas ocasiones las reminiscencias de lo que fue, porque en pocas ocasiones me dio la sensación de que volvía a ser la misma. Se acercaba conmigo y me preguntaba cómo me encontraba. Incluso llegó a cocinar la comida que sabía me gustaba mucho, aunque eso solo sucedió pocas veces. El resto de los días era otra persona y su clientela cada vez iba en aumento. Las malas lenguas decían que ya se dedicaba a hacer amarres, a hacer maleficios, y que por las noches se transformaba en una lechuza. Incluso llegué a escuchar que ella era capaz de quitar la vida a un ser humano. Eso último no lo creí. Sabía que en el pueblo había gente que le tenía mala idea y que le inventaba chismes. Por eso, eran capaces de decir tantas cosas de mi abuela. Esa idea se terminó en una noche de luna llena. Recuerdo que yo estaba despierta, ya sabía que esa noche se iba a marchar. Estaba preparada para seguirla y de una vez por todas quitarme la duda de lo que hacía al salir tan tarde. Cuando salió, como era su costumbre, yo también lo hice. Al ver que se metía en lo negro de la vegetación, tuve miedo porque oí sonidos extraños, por no decir perturbadores. Tanto que dudé en seguirla. Me quedé parada, escondida detrás de un árbol, pero luego me armé de valor y la seguí. No fue necesario que caminara mucho. En un claro vi a mi abuela, que gritó unas palabras desconocidas. Luego oí más sonidos y vi que la otra bruja del pueblo, porque para ese entonces yo ya consideraba a mi abuela una bruja, con un cuchillo se le abalanzó. Entre las dos se hizo una lucha encarnizada. Tuve la intención de salir de mi escondite y de ayudar a mi abuela, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Seguramente era el temor que tenía, porque mis piernas estaban entumecidas y no me permitieron caminar. Luego lo peor. Mi abuela hizo una expresión horrible, dio un grito que más bien pareció un alarido. Después, mi abuela le arrebató la vida a esa señora, a la bruja del pueblo, y sucedió algo inexplicable. Gritó con mucha más fuerza, y aquella bruma oscura que vi en otra ocasión se fue apareciendo poco a poco. Se posó detrás de ella y luego tomó la forma de un ser maligno. No puedo describir con palabras lo que vi, solo sé que era algo malo y perturbador, porque sentí un gran temor y un temblor me hizo estremecer de pies a cabeza. Temí ser descubierta y que me pasara lo mismo que a la bruja. Aunque sabía que mi abuela me amaba y que nunca me haría daño, pero esa mujer que estaba viendo ya no se parecía en nada a ella. La expresión le cambió por completo, se rió a carcajadas, disfrutando lo que acababa de hacer. Puso una mueca macabra y sus ojos, esa mirada, ya no era la de mi abuela, parecía otro ser, todo menos humano. Quise huir del lugar y refugiarme en los brazos de mi abuelo, pero no podía hacerlo porque ellos se darían cuenta de que había visto todo y no me dejarían vivir. Así que contuve el llanto, un grito y el dolor de ver perder para siempre a mi abuelita. Ellos estuvieron ahí hasta antes del amanecer, regocijados en la sangre derramada alrededor. Llegaron muchas aves, algunos cuervos negros, búhos y otro tipo de aves desconocidas para mí. Sentí que el cansancio me vencía, pero a los pocos minutos todos se fueron. Mi abuela se quedó sola y se fue hacia la casa. Tuve que esperar más tiempo para que ella no se diera cuenta de que estuve fuera. Vi cuando mi abuelito se levantó para irse a la parcela. Corrí a abrazarlo. Quería decirle lo que había sucedido, pero tenía miedo de que ella se diera cuenta. Él entendió todo, con voz muy baja me dijo que más tarde podríamos platicar. Se asomó a la habitación y, al ver a mi abuela dormida, recogió unas cuantas pertenencias suyas y mías y nos fuimos para siempre de ese lugar. Cuando ya íbamos lejos, no pude contener las lágrimas. Mi abuelo me dijo que si quería llorar lo hiciera, para que mi alma se limpiara, pero que estuviera tranquila. Todo iba a estar bien. Al pueblo al que iríamos tenía algunos familiares que nos recibirían con agrado. Además, llevaba un poco de sus ahorros. Mi abuelo tuvo razón, al menos mientras estuvo vivo cumplió su palabra. Cuando llegué a la mayoría de edad,
me fui a estudiar a la ciudad más cercana y él se quedó a morir en el pueblo en el que nació. Ahora que soy adulta, pude entender todo el proceso de degradación espiritual que tuvo mi abuela a causa del dolor tan profundo que tuvo por la pérdida de mi madre. Se transformó en un ser desconocido, en alguien que hizo un pacto con un ser maligno. No es justificación, sé que no estuvo bien todo lo que hizo, pero sé que antes de esa transformación ella fue una gran persona. Eso me hace entender que, en muchos casos, no en todos, hay un trasfondo que orilla a una mujer o a un hombre a convertirse en un brujo maligno. En una de las veces que fui a visitar a mi abuelo, le pregunté por mi abuela. Él no quiso decirme nada de ella. Se quedaba callado, sin pronunciar nada bueno ni tampoco malo, hasta que estuvo en su lecho de muerte. Me contó que ella seguía igual o peor que antes, estaba viva y había quienes decían que se veía más joven porque le robaba el alma a los bebés, a los hombres y mujeres jóvenes. Me pidió que jamás fuera a regresar al pueblo y menos a esa casa. Me hizo que le prometiera que no lo haría, y para su tranquilidad le dije que no regresaría a ese pueblo por nada del mundo. Sé por gente del pueblo, con los que mantengo contacto, que mi abuela nunca cambió para bien. Al contrario, el demonio le fue carcomiendo su alma poco a poco, hasta llegar a convertirse en esa bruja capaz de hacer de todo. Quizás en otro contexto las brujas lo son por herencia, pero en el caso de mi abuela no fue así. Pude ser testigo de su transformación, de la forma en que se fue convirtiendo poco a poco en un alma negra y cómo fue descendiendo hasta lo más profundo del infierno. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.